Bueno, pues hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a esta aula rural que se enmarca, digamos, dentro de una estancia de 3 días que hemos hecho con el grupo de trabajo del bien básico, un grupo de expertos que hemos reunido para reflexionar sobre la idea del bien básico de cultura, que, bueno, dicho así muy rápidamente, es como aumentar, digamos, la protección a la cultura. Y bueno, hemos reflexionado durante ayer un poquito, hoy sobre todo, y un poquito mañana de cómo se puede mejorar desde el derecho, desde la economía, desde la gestión cultural, el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural. Esta actividad la organiza Fundación Gabeiras, la actividad del grupo de trabajo, y concretamente esta en la que nos encontramos ahora es una aula rural, que es un ciclo de aulas que hacemos anualmente con la Red Española de Desarrollo Sostenible, representada aquí por Alfons Martinel, y con quien llevamos trabajando pues ya unos cuantos años, deslocalizando una actividad que hacemos habitualmente, que son las aulas gabeiras, pero llevándola a territorios rurales, para abordar temas que importan en esos territorios. En este caso, lo que estamos un poco haciendo es contrastar todo este desarrollo teórico sobre el bien básico cultural con la acción concreta que hacen los agentes culturales en el territorio, que sois vosotros y vosotras. Y entonces, esta sesión fundamentalmente es para escuchar las experiencias que podáis contar, las problemáticas a las que os enfrentáis, la innovación que generáis también desde aquí. Y bueno, un poco también que los expertos den alguna respuesta o alguna respuesta o idea, ¿no?, que pueda ayudar de alguna manera a mejorar estas acciones y también aprendan de todo lo que tenéis que contar. Y bueno, me acompaña aquí para darnos la bienvenida María Teresa Cribillé, que es consejera de la comarca, presidenta de Omecima y alcaldesa de Lledó. Y viene porque el presidente de la comarca no ha podido acompañarnos finalmente hoy y ha venido en su nombre, así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias, bienvenidos todos. Como dice María, soy presidenta de Omecima. Yo tenía mi bienvenida especial para todos vosotros, pero Fernando, que es el presidente de la comarca, en sus múltiples actividades que debe atender, me ha dejado y voy a hacerme cargo de su discurso y voy a leer lo que él tenía preparado. Así que, pues muchas gracias a todos y permitidme que las palabras de Fernando os las haga llegar, a ver si con la misma intensidad que él hubiera hecho. Bueno, buenas tardes, les doy la bienvenida a todos en nombre de la comarca del Matarraña, nuestra administración comarcal. Es un placer celebrar esta aula rural en la que hoy se va a debatir en torno a la cultura y el concepto de bien básico cultural. Nosotros somos una administración humilde, con un presupuesto pequeño, que se dedica a dar servicios básicos a la ciudadanía y, entre otras, ejercemos alguna competencia en materia de cultura y patrimonio. Procuramos fomentar la cultura local y comarcal con un presupuesto, como decía, muy limitado, y estamos orgullosos de poder colaborar en la medida de lo posible con iniciativas particulares, que en la mayoría de las veces se realizan de forma desinteresada, en las que los impulsores de estas iniciativas culturales trabajan poniendo muchísima pasión y esfuerzo personal. Entre otras cosas, aquí tiene remarcado Fernando, entre otras cosas, en cultura estamos en promoción y formación y fomento cultural, encuentro comarcal de bandas de música, entre ellas Peñarrevés, Francisco Turull y San Antón. Quedaran les paraules, que es una lectura pública de autores del Matarraña. Concurso Valores del Matarraña. Se incluye en un único concurso fotográfico. Bajo la denominación de festivales del Matarraña, pues tenemos la Franja Rock, Nit en Blanc o Matarraña Íntim. Subvenciones a las asociaciones musicales. Tenemos bibliotecas y proyectos de maletas viajeras. Servicio de educación a adultos. Actuamos también en tema de patrimonio y tenemos acciones encaminadas a la investigación, acciones encaminadas a la conservación y restauración, convenio con el Consorcio de Patrimonio Ibérico de Aragón,
Acciones encaminadas a la difusión y socialización del patrimonio cultural, exposiciones itinerantes, exposición Terra de Oliveres y exposición San Antonio al Matarraña, exposición El Sarmentero. Jornada de difusión con alumnos de IES y con alumnos de primaria. Acciones encaminadas a conservar y transmitir nuestro patrimonio inmaterial. Edición de un encuentro tradicional del Matarraña. Concurso de cuentos tradicionales. Cuento va, cuento vingue. Tenemos una edición de mapa toponímico, en el cual, pues, Torredarcas, gracias a la labor de recopilación de la Asociación Cultural Monegrell, es el que recoge unos 200 topónimos de nombres con los que se identifican partidas, balsas, barrancos, fuentes, masos, tosals, y que gracias a la publicación de este mapa se podrán conservar y transmitir a las generaciones futuras. Por lo tanto, esta ha sido la intervención mía, la intervención que sería de Fernando, el presidente de la comarca. Os pido a todos que lo excuséis, tiene muchísimas cosas que hacer y bueno, cedo la palabra a María, a quien tú quieras. Si te quieres quedar con nosotros, consideres oportuno. Pues muchas gracias. Bueno, como os decía, la intención es un poco que seáis vosotros y vosotras quienes comentéis, y me gustaría que cuando toméis la palabra pues os presentéis y digáis un poco en qué trabajáis, en qué estáis desarrollando sobre el territorio, pero para centrar un poco también ahí al principio el debate y que conozcáis un poco también el trabajo que está haciendo el grupo experto, pues tenemos aquí una pequeña representación, el resto están sentadas también en las butacas. Ruller de Deu es el presidente de la Fundación Gabeiras, es abogado experto en Derecho de la Cultura. Alfons Martinell es exprofesor de la Universidad de Girona, es una persona muy importante dentro de la Red Española de Desarrollo Sostenible, ha desarrollado toda la parte de cultura y ODS y bueno, muchos más cargos que ya me dejó por el camino. Y Joaquín Lorenzo es el gerente de Omecima, que es la asociación, digamos, de desarrollo local de Bajo Aragón y Matarraña. Entonces, os pediría que en 5 minutos cada uno centremos un poco la idea de qué es la cultura como bien básico, cuáles serían, por ejemplo, la idea de servicios mínimos culturales y ya un poco la acción también de la agrupación local en materia de cultura, ¿no? Y con eso ya a continuación abrimos el micro. ¿Ruye? Sí. De la tele. Hola. Buenas tardes. Gracias por invitarnos, gracias María. Básicamente el objetivo de este grupo de personas que estamos dando una vuelta al concepto de bien básico y esencial, o bien básico o bien público básico. La etimología aquí es una de las cosas que vamos a intentar trabajar. Bien básico es esencialmente para, entre personas que somos de distintas disciplinas, llegar a un cierto consenso sobre lo que entendemos o debemos entender por cultura, los efectos de su implementación en el territorio, por un lado, y también quizá en una parte más conceptual, la creación de una estructura jurídica que, pues desde la Constitución hasta pasando por las leyes generales y luego las ordenanzas y reglamentaciones municipales, en este caso, permita a las personas dos cosas fundamentales que están previstas en nuestra Constitución, que son, por un lado, el derecho a la libertad de creación, es decir, la Constitución española es una de las pocas constituciones que, al ser más moderna que otras, reconoce la libertad de creación artística como un derecho fundamental. Y por otro lado también el correlativo o la otra cara de la moneda, que es el derecho de todos los ciudadanos a recibir un contenido cultural en igualdad de condiciones con independencia del territorio en el que estén. Ese enunciado, ese principio constitucional, que es un derecho fundamental, pues necesita de una concreción, y precisamente ese grupo de trabajo lo que pretendemos es desde distintas disciplinas pues dotar de contenido real, programático, por llamarlo de alguna manera, a ese concepto jurídico indeterminado. Sí, buenas tardes.
Gracias por la invitación. Es un placer estar en esta comarca de Matarraña, que años antes visité varias veces y que tengo muy buenos recuerdos. A ver, el compromiso de este grupo de trabajo, que podríamos decir que es como una comunidad, es elaborar y darle contenido a una presión política que responde a que en las políticas públicas se tenga más importancia la cultura, que no se considere la cultura como como un lujo, como algo graciable, que se ayuda a los pueblos y a las ciudades, sino algo como un derecho de todo ciudadano, viva donde viva, esté donde esté, sea de una creencia o de otra, a poder participar en la vida cultural. Y es en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, en las ciudades intermedias, donde la vida cultural adquiere más importancia en la sociedad actual, porque en las grandes urbes la vida cultural ya está pasando por otros niveles diríamos, de comunidad. Es donde la vida cultural puede ayudar a crear comunidad, a crear cohesión social, a crear sentido de pertenencia y autoestima cultural a las personas que habitan en estos pueblos, en esas ciudades pequeñas y medianas. Y creo que esto es importante en una provincia como Teruel, que evidenciamos que existe y que es real, donde la cultura tiene que ser un elemento importante para su desarrollo integrado, porque es la cultura una herramienta sobre todo de intentar retener talento, retener capacidad de desarrollo, y sobre todo la cultura puede ser un elemento hasta de atracción de personas y de gente del sector de la cultura a ubicarse en estos pueblos y ciudades como se está dando. Y el tema de lo rural, que estamos trabajando a iniciativa de la Fundación Gaveiras con diferentes encuentros, es porque es un tema que como otros temas en el ámbito rural, la cultura en el ámbito rural ha sido un tema bastante abandonado las últimas décadas, y se requiere incidir, denunciar y sobre todo presionar para que los diferentes poderes políticos, los diferentes niveles de la administración se impliquen más en que la vida cultural de las ciudades, de los pueblos y de los pueblos pequeños también es fundamental para mantenerlos con vida, y para que tengan un futuro, y sobre todo para que los jóvenes y la gente que le guste la cultura no tenga que marcharse porque en su pueblo, en su ciudad, no tiene oportunidades. Y en ese sentido es que nosotros creemos que hemos de trabajar. Nuestro trabajo es quizá más a veces conceptual, más teórico, pero es una manera de reforzar esta idea, que no es una reclamación, una queja más, es que es un derecho. Y como derecho se ha de reclamar. No es que sea, es que a ver qué nos dan, el gobierno central, el gobierno autonómico o la provincia. No se trata de eso, sino que de entrada cada ciudad, cada pueblo, los ciudadanos tengan el derecho a acceder a la cultura y tengan las posibilidades de desarrollar su vida cultural, sus programas culturales, de acuerdo con sus niveles de población. Y es aquí donde nosotros estamos trabajando, estamos creando esta comunidad para crear presión, pero también estamos militando en algo de que no creemos que haya un desarrollo cultural en España si hay territorios que quedan al margen. Y el equilibrio de territorios, ya sabemos que hay desequilibrios poblacionales, pero el equilibrio de territorio es fundamental para crear una democracia, crear un pluralismo y sobre todo para crear un Estado equilibrado. Y aquí estamos y nos parece muy interesante poder estar aquí. En otros momentos hemos estado en la Sierra de Cádiz o en Cantabria, en lugares diferentes de España, donde vamos reflexionando en esta línea. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, desde los que estamos aquí viviendo, sí que nos gustaría que todo lo que se genera
en la gran capital, ¿no? Madrid, y en las grandes ciudades, pues llegue también aquí. Entonces yo os voy a contar desde 2 puntos de vista. Como gerente del Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña, gestionamos el programa LEADER desde el año 96 y se nos conoce, y principalmente lo que hemos hecho es apoyar a los emprendedores. Y sí que es verdad que se ha conseguido, gracias a ellos sobre todo, y les hemos apoyado económicamente en recuperar un patrimonio que se ha puesto en valor, ¿no? Para uso turístico. Molinos papeleros, conventos, masías, y tenemos muy buenos ejemplos. Y profundizando en esta cultura también hay que agradecer que algunos de ellos se implican en hacer actividades. Y hoy tenemos aquí muy buen ejemplo de los que estáis, que gracias al programa LEADER sí que se les ha apoyado, ¿no? El arranque como la Casa Juano en Ráfales y el arranque de un festival como Matarraña Intim. Pero bueno, hay otros ejemplos que, aunque no se les ha apoyado, como veo a Isabel ahí, que con su inspira y su buen hacer, que continuamente programando, ¿no? Actividades. Entonces yo creo que esto es nuestro punto fuerte. Sí que es verdad que ese espíritu emprendedor, desde luego desde la comarca y los ayuntamientos, pues se ha puesto en valor, y con la ayuda del LEADER, ruta de las cárceles, ruta de las bóvedas del frío, los íberos, eso pone en valor el patrimonio, pero al final es el día a día de las personas que tienen esa empresa y que le dan vida, ¿no? Y en este nuevo periodo de programación, desde OMECIMA, nos estamos planteando cómo poder apoyar, porque sí que es fácil cuando alguien nos pide una ayuda y hace una inversión material, que se les puede ayudar, pero cuando plantean cosas innovadoras de actividades, pues a veces no podemos, ¿no? Pero bueno, en este periodo sí que nos gustaría incidir más en la cooperación entre nosotros, que ahí podemos apoyar, y la cooperación entre territorios. Creo que es fundamental el que toda esta diversidad de actividades que se hacen, pues darles forma, comunicarlas mejor, no contraprogramar, que los ayuntamientos y las comarcas lo tengan en cuenta, que todos pongamos en común algo para darle un valor, porque es un valor muy importante, y que desde luego, ya no lo digo por mí, sino por gente que viene, dice qué bien que he ido a esta actuación, o he ido, me he tomado algo y he disfrutado de esta actuación, ¿no? Y además que es muy diversa la actuación. Entonces yo creo que ahí yo también quiero escuchar vuestras propuestas, porque ahí tenemos una labor que hacer y entre todos la tenemos que hacer. Yo entiendo que la comarca, los ayuntamientos, pues hacen lo que pueden, y ¿qué hacemos los demás? Pues complementar. Y ya me pongo ahora en el otro nivel, ya no como gerente del grupo LEADER, sino bueno, como una persona que a mí me gusta hacer también cosas. Y haces cosas pues que no están reguladas, no por nadie, pero pues participo en los concursos de morra, que estamos implicados toda la provincia de Teruel, Tarragona. La gente que esté en Zoom y algunos de los que están aquí probablemente no sepan lo que es. Bueno, pues es un juego muy sencillo que consiste en adivinar la suma de los dedos que sacan dos personas diciendo al unísono la suma, igual que los chinos, pero con los dedos. Un juego que viene de los egipcios, romanos, y que aquí se preserva. El sábado que viene, no, al otro, aquí en Valderrobres hay un concurso. Bueno, Jorge, por la diversidad también, gaitero, que compartimos también, él es también de los punkis duros y tiene su grupo. Además, de verdad, tiene un grupo de hard metal. Bueno, cantos que se han perdido, que los hacemos, los despertadores. Bueno, hay una serie de actividades pues que lo hacemos ¿por qué? Porque nos gustan, y está claro que hay que mantenerlas y hay que darle aún más valor, porque tienen un gran valor, porque somos auténticos. Somos auténticos. Esto no lo se puede reproducir si no se siente, ¿no? Bien, entonces, ¿yo con esto qué quiero decir? Pues en estas dos versiones, por una parte la institucional y desde luego desde Madrid, desde el Gobierno de Aragón, que por cierto, el Gobierno de Aragón el lunes va a sacar una línea de ayudas para actividades culturales. Así que los que tengamos o tengáis asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas podrán
acceder a esa línea de ayudas. Hemos de aprovechar todo esto y luego, pues, cuantos más nos organicemos y nos coordinemos, mejor. Si nosotros nos organizamos, las instituciones también les podremos exigir más. Y creo que todos tenéis mucho que aportar porque tenéis mucha experiencia, además muy diversa, y que es bueno que lo pongamos todo en común porque, bueno, tenemos unos años para poderlo poner en marcha. Así que animo y proponer. A ver, los despertadores son... Es un canto que se hace antes de amanecer para llamar a la población para que acuda a rezar el rosario o lo que se tercie. Es como unas salvadas, un canto, se hace rondando por todas las calles. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aparte de rezar, luego almorzamos y seguimos cantando porque el canto coral a capela es algo muy auténtico que te llega, ¿no? Igual que los gaiteros, que se ha perdido mucho. Es que hay un montón de actividades que son auténticas y que lo hacemos porque nos gusta, y bueno, pues hay que darle incluso más valor, que ahora bien lo hacemos, ya está bien, pero hoy lo hemos recuperado, pero hay que ponerle más valor y llevarlo a más sitios. Y que vosotros lo vais a decir, la dificultad de mantener esto, de que te tienes que crear una asociación. Sí que es verdad que desde el grupo de acción local, además hay incorporado, están por ahí Sofía y Ana, sí que nos hemos empeñado de apoyar más a las asociaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? Ayudarles, asesorarles, echarles una mano en aspectos legales, en aspectos de conseguir más información para conseguir ayudas, y bueno, es una labor que sí que queremos hacer. Y luego, bueno, proponer también que estamos ahora en un periodo nuevo y abiertos a estas nuevas actividades. Y desde fuera, lo que sí que nos gustaría incidir, que salgan hoy ideas para profundizar. Por ejemplo, cómo conseguir más financiación privada. Bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor hay personas que se desgravan y están dispuestos a invertir en cultura. O cómo conseguir algún proyecto a nivel nacional, del MITECO o de la Unión Europea, ¿no? Europeo. Entonces yo creo que eso lo podemos hacer si estamos trabajando juntos. Gracias, María. Pues muchas gracias, Joaquín. Puedes aplaudir. Yo no necesito, que voy microfonada. Bueno, creo que había alguna palabra online, no sé si la recuperamos antes de pasar ya al público, o presento también a Patricia Gabeiras, que es fundadora del despacho Gabeiras y Asociados y de la Fundación Gabeiras.com.ruye, lleva por su apellido, y bueno, muy sensible además también con todo el tema rural, y una gran emprendedora también de lo rural. Así que bueno, te dejamos, Patricia, que comentes también un poquito y pasamos luego ya a la palabra al público. Yo solo quería, no sé si me oís. Sí. Vale, yo solo quería aclarar dos cosas. Una es que no estamos haciendo partícipes allí en Teruel de lo que se está haciendo en Madrid, sino que lo que está sucediendo es en Teruel. O sea, realmente el primer grupo de trabajo para reflexionar sobre lo que es la dimensión jurídica, sociológica y económica de la declaración de la cultura como bien esencial ha comenzado en Teruel, ¿no? Y por eso yo propondría pues que esta comunidad que le llama Alfonso, este grupo, se llama el Grupo de Teruel, ¿vale? Así que a partir de ahora, cuando queramos denominarnos, llamémonos el grupo de Teruel. Y además que también es una reflexión peripatética. O sea, lo que queremos es ir reflexionando, mientras lo que decía antes Alfonso también, de esta itinerancia que tenemos para reflexionar en lo rural, o sea, de lo rural desde lo rural, ¿no? O sea, hacer estas dos aclaraciones porque no es que llevemos lo que está sucediendo en Madrid, sino que queremos generarlo en los propios territorios, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el tema de la paridad. Yo hay pues, 3 caballeros y una señora, pero el grupo de reflexión es totalmente paritario, ¿eh? O sea, que para mí es importante decirlo porque hay veces, es verdad,
que bueno, pues las posiciones académicas o sobre todo muchas en el ámbito de la cultura y en general, pues que hay muchos hombres que tienen mucho que decir, ¿no? Y que es fácil encontrarlos, ¿no? Y que a veces pues las mujeres bueno, pues a lo mejor no hemos llegado a esas posiciones en esos momentos primeros, ¿no? Pero que el grupo es totalmente paritario. Está Pau Rosell, está la propia María, Lorenzo con el conocimiento suyo desde lo rural, está Alfonso Martinel, Gemma Carbó, Jesús Prieto, Inmaculada González Galey, Miguel de Deu, Teresa Badía, José María Lasalle y yo misma, ¿no? Como habéis visto, he ido con nombres de mujer y hombre, porque nos ha salido así realmente, pero es perfectamente paritario. Y nada más, solo quería aclarar estas dos cuestiones y no ocupar más espacio. Gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Además, bueno, compartimos esta reivindicación, nos está hablando esta mañana Paula y yo, porque además sabemos que las mujeres participan mucho en cultura especialmente y son muchas veces las que sostienen como público y como profesionales el sector, o sea que falta que eso también a veces permee a los ámbitos de poder. Y hecha esta reflexión, me gustaría un poco invitaros a hablar. Voy a primero hacer algunas preguntas concretas porque algunos os conozco y luego ya espero que os animéis. Me gustaría, por ejemplo, también poner en valor todo el grupo en Córdoba, un grupo que no está constituido como tal formalmente, pero que sí que actúa de alguna manera como red de festivales, ¿no? Y tenemos un chat en el que se comparte información. Ha habido un intento de marca, hubo un congreso de festivales el año pasado en Teruel Capital, hay también una marca de festivales del Matarraña. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos a dos representantes de dos festivales que me gustaría que compartierais un poco vuestras experiencias, Jacobo de Matarraña Intim y Laira y algunas más de la Nit en Blanc, y también tienen un espacio de cultura muy interesante que se llama La Rielaga. Y me gustaría que... Ay, Rubén, perdona, de Micromúsicas. Ah, no, perdón, Jorge de Micromúsicas y Rubén, ¿de qué festival, perdona? Ah, de la Francha Rock, vale. Pues en el orden que queráis y como queráis, bueno, también está Fernando de la Barraca, bueno, en el orden que queráis y como queráis, pues me gustaría compartir vuestra experiencia y un poco a qué dificultades os enfrentáis en el desarrollo de vuestra actividad. Así que, quien queráis, Jacobo. Vale. Ah, les va a enfocar la cámara. Sí. Esta cámara está dispuesta para aquellos... Buenas, mi nombre es Jorge, de Valdeagorfa, y modesto organizador de actividades culturales en mi pueblo, y bueno, una de las cuales es el Festival de Micromúsicas, que es igual la que con más cariño, digamos, organizamos. Entonces, un poco, no sé, si puestos a comentar problemáticas que tenemos a la hora de hacer, digamos, tanto este festival como otras cosas. Siéntate, sí. Sentado. Pues bueno, lo que decía, mi nombre es Jorge, soy de Valdeagorfa, un pueblo cercano aquí a Valderobres, no pertenece a la comarca del Matarraña, pero bueno, estamos pegados. Y bueno, soy una asociación en la cual organizamos pues varias actividades culturales, entre las cuales pues destaca un festival, que es el Festival de Micromúsicas, un poco a imagen y semejanza de otro festival que hacen aquí, que es el Matarraña Intim, pues hemos hecho uno que en vez de teatro es de música. Entonces, un poco, si centrándonos en problemáticas que tenemos a la hora de hacer el festival, pues una principal, bueno, subvenciones hay y se concurren a ellas. Lo único que pasa, pues claro, siempre tienes que pagar por adelantado. Todas las convocatorias tienes que hacer encaje de bolillos para sacar dinero por adelantado para poder pagar esa subvención, que luego con el tiempo a lo mejor... a 6 meses después de hacer el festival o incluso más, pues te lo devuelven, pero es una de los peores handicaps que tienes a la hora de hacer este tipo de festivales un poco. El tema de aforos nosotros lo llamamos bien porque las entradas de esta actividad en concreto pues se suelen vender, pero bueno, otras actividades que hacemos durante el año, pues yo que sé, que traes cualquier cosa, mínimo te cuesta 500, 600 euros. Y pues por entrada, si tuvieras que cobrar lo que te cuesta esa actividad dividido para la gente que te viene, pues es que no sacarías, vamos, o lo tienes que dar, cada uno tiene que poner una barbaridad. Entonces un poco, pues también hablaba también
las programaciones a lo mejor con otros pueblos, un poco organizarte, también es un poco encaje de bolillos. Para eso está bien el festival, el grupo este que comentamos de WhatsApp, pues un poco te coordinas, pues esto lo hacemos en febrero, esto en marzo, y de esa manera, pues así un poco. Y luego, pues en principio esas son un poco las... Claro. Sí, o sea, yo también, viendo un poco cómo se organizan los festivales, lo que observamos era que son casi todas asociaciones sin ánimo de lucro. Yo no sé si vosotros, que quizá tenéis como más festivales fuera de la provincia de Teruel... Claro, o sea, que a lo mejor, bueno, nuestra experiencia es como más mixta, ¿no? De asociación y también sois autónomos, supongo, y para vuestro desarrollo también profesional cultural, pero es verdad que son como infraestructuras, digamos, de personas que se basan pues en la voluntad de esas personas de sacar adelante la actividad, porque no hay, digamos, nadie remunerado ni nadie profesional. Aquí desde luego somos una asociación y todo el mundo son voluntarios y eso, cuentas con ayuda del ayuntamiento, pero bueno, principalmente pues las entradas que cuesta el festival, pero que te digo que no llega a amortizar lo que es la actividad. Es un poco el mayor problema que tienes a la hora de financiar. Eso es un poco y poca cosa más. Incluso comentaban, yo creo, en algún momento compañeros no sé si eran de la Poborina o del Gaire o en algunos de los festivales que son también de la provincia, pero de otros territorios un poco más lejos, de pueblos muy pequeños, que llegaban a endeudarse para tener que sacar adelante... Hay un problema grave también, porque claro, tú echas la subvención, te conceden una cantidad, pero luego, pues eso, tienes que estar muy pendiente de que tienes que subsanar este documento. Si por algún casual nadie subsana ese documento, a lo mejor te eliminan la subvención. ¿Sabes? No sé, tienes que estar como muy pendiente. Sí. A lo mejor por fallo de comunicación alguna vez me llaman, oye, que si no presentas esto mañana, pues no entra. Un poco estresante. Sobre todo lo farragoso que es de primera, lo que es el tema documental, desde la nada, bueno, a base de un poco de experiencia, por no decir otra cosa, pues vas cogiendo un poco más de tablas, pero es complicado. O sea, la primera vez que tienes que hacer un certificado digital, digo, esto es que no sabía ni lo que era. Entonces un poco pues con el tiempo y preguntando, pues se va ganando experiencia, pero no es algo que sea fácil. Pues acceder a las convocatorias de subvención, luego empaparte de todo lo que piden, y luego pues a lo mejor por tonterías, a lo mejor pues no te entran por puntuaciones, a lo mejor. No sé, es un poco complicado todo, pero bueno. Que están como un poco adaptadas también muchas veces, ¿no? Las subvenciones. Sí. No sé si Ruye quería contestar. Quería comentar que creo recordar, bueno, alguna vez lo hemos comentado, sí. María, y aprovechando que está Tomás aquí, creo que en Aragón estaba en proceso una ley de Hubo una iniciativa, yo creo, por parte en la anterior legislatura, por parte de la Asociación de Gestores Culturales de Aragón, de hacer una ley. La verdad es que no recuerdo si era de derechos culturales, de participación cultural, no sé cómo la han denominado. Yo recuerdo que tenía una parte de financiación y, bueno, al hilo de esto, quizás sería una buena ocasión porque hay dentro de la legislación de derechos culturales. Sabéis que ahora hay en distintas comunidades autónomas, la primera fue Navarra, pero luego ya se han ido desarrollando leyes de derechos culturales y en algunas de ellas hay una previsión muy interesante que no está en la ley de mecenazgo española y que es una de las reivindicaciones del sector que nosotros también desde la Fundación Gaveiras estamos de alguna manera impulsando y concienciando para que pase. Y es que tú puedas, como ciudadano, una parte de tu IRPF o de si eres una sociedad o tu impuesto de sociedades, puedas directamente comprar una deducción que genere un artista o una persona que lleve una determinada actividad cultural a cabo. Esa producción, ya sea pues un fotógrafo, un festival, o que no haga falta montar una fundación o una asociación para que una persona pueda recibir un dinero de alguien que luego se lo puede deducir de su IRPF. Esto para el cine y para la música en vivo y espectáculos teatrales en vivo, a gran escala existe ya en la ley de mecenazgo, ¿no? Son unas previsiones. Eso es. Claro. Para poder acceder a la mayoría de las ayudas, ¿no se me escucha? Eso es por el Zoom. Ah, por el Zoom, vale. Para poder acceder a las ayudas necesitas ser asociación cultural, pero la deuda cultural que llevamos 2 años pico pala con ella y al final ahora mismo la he descartado después de 2 años y muchísimas conversaciones y muchos mails, WhatsApps y tal. Has de ser una empresa, entra en el capital.
con perdón, pero quiero decir, empezad a hablar de la deuda cultural cuando realmente, no sé, llegue al pueblo llano, porque... En Baleares han aprobado hace un año una ley de derechos culturales que tiene una parte de mecenazgo individual. O sea, yo, imagínate que soy un residente de este pueblo, soy un ciudadano de esta población, y tú haces una actividad cultural, tu persona física, yo puedo financiar parte de esa producción y con ese dinero que yo te aporto a ti, tú me generas a mí una deducción en mi IRPF. Estamos hablando de cantidades pequeñas, es decir... Es que trabajamos cantidades muy pequeñas. Ya, por eso. Pero ¿qué pasa? Que las deducciones siempre se están pensando para grandes eventos cuando en realidad son escalables. Perdón, que me dicen que a nivel local. Es que no sé por qué no tenemos imagen al público. Claro, no sé, bueno, mientras lo intentamos solucionar, da un poco de impresión. La intención era que os pudieran enfocar en el público, pero bueno, no. Eso es una iniciativa legislativa que se está produciendo en distintas comunidades autónomas y es muy efectiva, porque realmente ahí sí bajas al terreno de la producción local, ¿no? Evidentemente, la deducción que puede generar una película que se filmara aquí o una obra pues, musical que viniera aquí, pues Mamma Mía, ¿no? Claro. Es otra dimensión, pero para ese tipo de financiación es muy efectivo, porque al final, imaginaos, todas las personas que estamos aquí que dieran 100 euros a esa producción y automáticamente todas las entradas que estaba el compañero antes explicando ya se habrían vendido. Y yo lo que me genero es una deducción contra mi impuesto de sociedades por esos 100 euros que te doy. ¿Esto en Baleares sí que está? Sí. ¿Y aquí llegará? Bueno, entonces hay que aprovechar esas posibilidades legislativas para ir introduciendo medidas fiscales que incentivan la cultura local. Y esa es muy fácil. Yo llevo como 20 años esperando, oyendo hablar de la ley de mecenazgo, y es como los Reyes Magos que de Oriente no llegan. Bueno, ahora ha habido una modificación que se ha aprobado hace nada, y de hecho se está volviendo a hablar de una nueva actualización, pero entre otras cosas, por ejemplo, se ha permitido en la nueva ley de mecenazgo que las aportaciones en especie se consideren mecenazgo también. O sea, imagínate que yo soy un abogado y tengo un despacho aquí en esta localidad y tú tienes un festival y yo te puedo asesorar a ti gratis, para entendernos. Ese gratis a mí me genera una deducción. O sea, esas horas que yo te estoy regalando me generan, imagínate, una deducción de 3.000 euros en mi declaración del impuesto de la renta. Bueno, pues... esto es un futuro, ¿no? ¿Me estás hablando? No, esto pasa ya. Esto está aprobado y aquí en Aragón esto... Es nacional. Sí. ¿Me lo contarás, María? Sí, claro. Yo te lo cuento. Te lo contaría mejor él, pero yo... Y luego a nivel local, pues lo mismo, a nivel del Parlamento de Aragón, pues está en proceso, o por lo menos lo estaba antes, una ley de derechos culturales más, una ley de cultura más general, ¿no? Y tenía algunas previsiones de... sí, eso está en vigor ya. Está en vigor. Yo soy de un festival yo soy de la provincia de Girona, de un festival que hay en Girona. Yo soy socio y doy 100 euros cada año. Me desgravan el 80%, pues el 80%, y el festival me da 2 entradas. Por lo tanto, yo ya estoy cubierto. Y ellos tienen 100 euros por persona socio antes de empezar el festival. Esto ya funciona. Me parece que la entidad que hace esto no puede ser una asociación, tiene que ser, no lo sé, ¿eh? Pero esto funciona desde hace años. Luego me envían el certificado de renta a mí. Yo cuando hago certificado me descuento los 80 y creo que ahora ha pasado de 100 a 280. Yo puedo dar 280 a un festival, me desgrava el 80% y el 20% el festival me lo da en entradas, que es lo que me costaría a mí. Y esto es una manera de colaborar sin ningún coste para mí, al contrario, porque luego me dan, como soy socio, me dan la posibilidad de comprar entradas a un 20%, ¿no? Este mecanismo, el Festival Temporada Alta de Girona lo hace en festivales y este es un mecanismo bastante fácil y hace años que funciona así. Tú te haces socio de un festival y dices... No. Ser empresa. Claro. No. Una asociación... Eso que te digo yo es una fundación. Asociación declarada de utilidad pública o fundación. Es a estudiar esto, pero De todas maneras,
también creo que esto, bueno, ahora le pasamos a Patricia, pero también denota una debilidad también que creo que pasa muchas veces en el sector cultural y en el ámbito rural también en el urbano, y es que a veces no se conocen, digamos, algunas medidas de las que se puede beneficiar el sector cultural. Entonces, creo que también una de las cuestiones en las que podemos mejorar es en la información y formación de los agentes culturales en, por ejemplo, acceso a nuevas vías de financiación, ¿no? Y sí, esto, son capacitación a través de la formación. Efectivamente. Como de esto sabe muchísimo Patricia, le vamos a dar también, que estaba pidiendo la palabra, para que intervenga también. Patricia es doctora en Derecho a la Cultura y su tesis va precisamente sobre financiación de la cultura. Entonces, bueno, Patricia, si quieres aportarnos, por favor. Sí, que estaba intentando, aclarando que lo que ha dicho Rute después, que los incentivos al mecenazgo en la ley estatal están limitadas a fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública, ¿vale? Entonces, y que es verdad lo que las incentivos que hay en Mallorca, pero que también son con el tramo de impuestos autonómicos, que siempre nunca es lo mismo que el tramo gestionado por el Estado, que es el grueso, ¿no? Pero sí que es cierto que existen muchas novedades de las leyes de mecenazgo y incentivos fiscales de autonómicos, y que, por ejemplo, Valencia pues introdujo la posibilidad de que las empresas de la cultura también pudiesen tener estos incentivos. Es verdad que solo en el tramo autonómico, con lo cual son cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Y que esta introducción de figuras novedosas dentro del mecenazgo, que está viniendo por capilaridad desde las comunidades autónomas, es una reflexión muy interesante que hacer desde el sector de la cultura, ¿no? Y que también yo creo que cuando hablemos de financiación de la cultura, una vez que tengamos definido la cultura como bien esencial y de primera necesidad, claro, se podría trabajar en si se debe de ampliar el ámbito de declaración de utilidad pública de las asociaciones culturales, ¿no? Porque el propio objeto de la asociación se podría llegar a entender que tiene una utilidad pública mayor que otro tipo de asociaciones que no sean, cuya actividad o objeto pues no esté vinculada a un bien básico de primera necesidad como es la cultura. Con lo cual, se podría trabajar en esa declaración de utilidad pública de las actividades culturales, o se podría hablar también de cuál es la aportación que hace a la cultura y a ese bien básico y a esa prestación de servicios esenciales las empresas culturales, que a lo mejor justificase una ampliación del mecenazgo a las empresas de objeto cultural, de objeto social cultural, pues, de manera similar a como se ha hecho en Valencia. O sea que el propio trabajo que se está haciendo ahora en este grupo de trabajo, entender qué significa y qué consecuencias jurídicas puede tener esta declaración de esencialidad, pues puede tener muchas consecuencias en figuras como estas, ¿no? Cómo se tiene que interpretar la utilidad pública de una asociación cultural, cómo se tiene que interpretar la aportación que hace una empresa a la cultura a un bien esencial, y si se pueden ampliar los requisitos los beneficios del mecenazgo a estas figuras un poco novedosas, ¿no? Aspirar a ser de bien de interés cultural general, de utilidad pública. Eso, que el trámite pues se hace a través de internet y lo he pasado en el grupo de festivales. O sea, lo podemos Tienes que tener dos años de actividad antes de que lo solicitas, y luego pues una serie de requisitos, complementar una memoria, bueno, una serie de puntos que no me acuerdo de memoria porque lo acabo de mirar, pero lo acabo de mandar al grupo de festivales que tenemos. No es fácil conseguir la declaración, ¿eh? No es fácil. Precisamente como va ligada a unos beneficios fiscales, no es fácil conseguir la declaración. Pero precisamente por eso digo que a lo mejor sí que se pueden aportar argumentos nuevos desde el momento en que el objeto de la asociación es cultural, pues sería una línea que habría que estudiar.
Sí, que quizá también tener la sensibilidad de que a lo mejor si esas medidas no llegan a las asociaciones que son aquí, por ejemplo, quienes hacen la cultura, pues no tienen impacto en territorios como este, ¿no? Entonces, ser sensible ahí también con eso. Bueno, no has comentado nada sobre qué es lo que hacéis desde el Matarraña Intim. Yo quería, en realidad, del grupo de festivales que decíamos, yo estoy convencido que aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de la cantidad de festivales que hacemos en Aragón, Sí. que nos hemos asociado justo para no contraprogramarnos. Claro. Si nos importa, yo creo que como mucha gente no nos conoce, para hacernos una idea. Por ejemplo, que hicimos el calendario este año, en febrero Gallo Canta, es la despedida de las grullas, en abril Trinchera Rock, mayo Festival Atuaire, en Barque de la Jal, en mayo Escarabacho Fest, Valdealgorfa, 11 de mayo Concurso Nacional de Charangas, en mayo el Alcorrock, en junio Festival de Micromúsicas de Valdealgorfa, Luna Star 8-9 de junio, 15 de junio Tamboril en Mezquita de Jarque, en 21-23 de junio Poborina Folk, 22 de junio Los Comendadores de Calatrava en Penarroja, el 22 de junio Codofest en La Codoñera, 29 de junio el 20 de julio la Nit en Blanc, que está aquí Laira, 26-28 de julio en nuestro Matarraña Intim, 30 de agosto con mucho humor en Luquecidos, Luco de Giloca, 13 al 15 de septiembre Gaire Pan Crudo, en septiembre Festival Resiste de la Hoz de la Vieja, en octubre Festival de Cortometrajes de Valdealgorfa, 19 de octubre Festival Infantil de Cortometrajes, esto es preinfantil, 19 de octubre el Festival contra la Despoblación de Ayepuz, 26 de octubre la Fiesta del Chopo Cabecero, 14 edición, Pan Crudo, 2 de noviembre Festival de las Gruy, o sea, quiere decir, parece que no, pero yo lo que sí que he visto es que algo con la unión hace la fuerza, al menos hemos aprendido. Nos avisamos mutuamente, Jorge es de las personas más activas, más despiertas en todo esto, que nos avisa de todo y... A ver, un poco lo que hacemos nosotros, que tú ya lo conoces, es desde hace 11 ediciones, hacemos el Festival Matarraña Intim, cada año itinerante en un pueblo, y lo que hacemos es una explosión de invasión de todo el pueblo, teatro, danza, música, performance, y pues eso es, la verdad es muy guay. Lo que une es patrimonio y artes escénicas, es conocer el patrimonio a través de las artes escénicas. Con el público estamos muy contentos, gracias Joaquín por habernos apoyado en la primera edición, todo, y venir fielmente a todas, eres el más fiel. Este año vamos a Calaceite, aquí está Raúl. Entonces, quiero decir, nuestro problema básicamente es, quiero decir, el público responde. Estamos en los últimos años en 120% de ocupación. Quiero decir, con respecto al público estamos muy contentos, pero el problema es, el talón de Aquiles es la financiación. Entonces siempre luchamos, ya no por profesionalizarlo, o sea, por no acabar debiendo dinero cada año con la lengua afuera. Y son meses de trabajo que todo el mundo que trabaja debería cobrar por ello, calculamos, ¿no? Entonces, claro, surfeamos en este filo. Aún así seguimos peleando por ello, o sea, creemos que merece la pena total, tanto para la gente de la comarca que viene fielmente y lo espera a ciegas, confía en ti, viene a ver cosas chulas, o sea, realmente nos lo peleamos para poder traer aquí pues todo lo mejor y asequible que podemos traer, porque es amistad, y luego muchísima gente de por ahí, de Pamplona, de Bilbao, pues eso, de Mallorca, de Madrid, viene muchísima gente aquí, o sea, realmente sí que es un incentivo para el turismo. Y lo que decíais, yo creo que la cultura, como decimos en las conferencias, es que es educación. Y sobre todo educación para la gente que ya no va a la escuela ni irá nunca jamás, y las que van pues también educación para ellos. Yo creo que realmente deberíamos tener una partida de educación, porque estamos con todas las artes educando a la gente, y lo que yo sé que eso os preguntaré más adelante es nuevas vías de financiación para poder seguir sobreviviendo. Gracias. Gracias, Jacobo. Creo que ahora ya no tenéis que venir aquí. Hay una palabra por ahí. A mí me gustaría también, ahora le paso para abajo, José Luis. Sí. Es un inciso sobre lo que dicen de la financiación de las asociaciones culturales.
si hubiera voluntad por parte de las administraciones, siendo asociaciones que son sin ánimo de lucro, en vez de que tú tienes que justificar y no sabes cuándo recibirás la subvención, se podía adelantar el dinero y después acabar la justificación. Facilitaría mucho el trabajo de las entidades y eso, vamos, le quitaría el principal problema que tienen las actividades culturales cuando son de asociaciones culturales sin ánimo de lucro. O sea, que además de toda la tramitación, todo el papeleo, todo lo que tienes, estás colgando en un hilo que te llegue la subvención o te llegue. De esta forma facilitas el trabajo de las entidades que están trabajando en ello. Yo creo que sería, además de todo del mecenazgo, sería una forma de facilitar los trabajos, y solo se necesita voluntad por parte de las administraciones, porque al fin de cuentas, cuando la pandemia, en el tema de las mascarillas contrataron sin presentar ofertas y sin nada. Era necesario. Aquí en este momento yo creo que también es necesario apostar por la cultura de las zonas rurales, y sería una buena solución. Creo que la gente que más se dedica a la actividad cultural, yo creo que sería una buena solución para evitar el problema que se tiene ahora, que es la financiación. No es que no nos paguen al principio, es que programamos a ciegas cada año sin saber el dinero que tendremos. Ya no el que nos dará, o sea, ¿sabes lo que es? No se oye. Lo que... Sí, esto que estás planteando tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? O sea, nosotros también a nivel de fundación, nuestra fundación se dedica básicamente a estudios sobre derecho y cultura. Una de las líneas básicas que llevamos un tiempo abordando es la necesidad de actualizar o adecuar la legislación de contratación administrativa y de subvenciones públicas a la realidad cultural, que nada tiene que ver con las previsiones de la ley de contratos del sector público ni de toda la reglamentación de las subvenciones. Es un modelo decimonónico que no se aguanta por ningún lado, tiene muchísimas críticas, pero precisamente lo que estás diciendo es muy interesante. Nosotros abogamos también por una apariencia de buen derecho, que es lo que acabas de explicar. En conceptos jurídicos, la apariencia de buen derecho. Es decir, un señor que lleva 5, 3, 4, 25 años recibiendo la misma subvención, tiene que esperarse 8 meses para explicarle a la administración quién es otra vez, que ya lo sabe perfectamente, que se trata de una asociación que se dedica a no sé qué, que está localizada no sé dónde, que tiene tal NIF, que... Todo esto tendría que ser al revés. Es decir, oiga, si usted cambia algo sustancial, entonces explíquemelo. Pero ¿para qué voy yo otra vez a pedir todo el patracol de información que no me sirve para nada porque va directamente a la basura? Ahora es digital, pero también es basura digital. Entonces, hagámoslo al revés, ¿no? Que haya una apariencia ya de buen derecho para que todo el mundo pueda funcionar. Esto exige una modificación legislativa y, como sabéis, la competencia de cultura es transversal, es decir, está compartida entre el Estado, las comunidades autónomas, los municipios, las comarcas, las diputaciones, pero sí que hay una legislación básica y esa legislación básica afecta a todo el mundo. Entonces nosotros también en ese sentido estamos peleando para iniciar todo un proceso de reflexión que nos permita de alguna manera empezar de nuevo una financiación de la cultura que además adolece de una cosa que es lo que viene arrastrando la ley de contratos, que nace en un momento de suspicacia. Es decir, se han producido grandes estafas, grandes agujeros a nivel de contratación pública, pero precisamente no en cultura. O sea, como ya venimos de la miseria, estamos gestionando miseria. Nosotros no defraudamos porque no tenemos por defraudar. No hay. ¿No? En catalán es don no n'hi ha, non raja, pues lo mismo, ¿no? Entonces, ponga usted el foco en la banca o ponga usted el foco en el inmobiliario, que es donde está el fraude, ¿no? En el fútbol, no sé, pero no en la cultura, porque la cultura per se no es estafadora, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso, trasladado a la legislación y a la financiación, merece una nueva normativa global, o sea, un cambio de paradigma. Y es que, escuchándoos, precisamente hoy se anunciaba, por ejemplo, la Diputación anunciaba los encuentros provinciales. No, pero ya presentaba los
los encuentros provinciales de bandas. Yo hasta hace 6 meses estaba de tesorero en una escuela de música, que bueno, que la financiación también es mínima, hay que reconocerlo. Si lo tuviese que hacer la administración pública, el trabajo que hacen las escuelas de música les costaría seguramente 10 veces más de lo que cuesta ahora. Pero bueno, me ha llamado la atención que una vez más, que bienvenidos, encuentros provinciales de bandas, ¿no? Porque yo creo que a nivel de crear piña y sobre todo relaciones sociales entre pueblos y entre músicos son muy interesantes, pero yo conozco pueblos y bandas de música que han renunciado a hacer los encuentros provinciales de música porque tienen que adelantar el dinero. Se sabe que cuesta 3.500, 3.600 euros y que de hecho la Diputación lo garantiza, pero hay entidades que no tienen ese dinero, que nos parecerá realmente muy escaso y realmente muy, muy penoso de decir, ostras, pues realmente no lo han podido desarrollar y no han podido traer el encuentro provincial en su correspondiente pueblo precisamente por eso. Parece una tontería, estamos hablando de cantidades que, jolines, si se diese ese paso, que es el que defendíais vosotros, de a lo mejor adelantar al dinero, porque al final es lo que cuesta, pues a lo mejor podríamos llevar eventos culturales a toda la geografía. Y eso pues es voluntad, como vosotros decíais. Bueno, soy Rubén, que no me he presentado. Concejal de Cultura de Peñarroya, entre otras cosas. Bueno, y sí, pero sí, muchas cosas. Me toca hacer muchas cosas y cada día pues vamos cambiando, pero eso. Lo que decía Jorge antes, ¿por qué muchas veces, o sea, tienes 20 días, 18, 10 a veces, el máximo pueden ser 30, para presentar unas ayudas a veces muy complejas, tanto de números como de concepto, como de memoria el año anterior, como hacer una programación completa sin saber absolutamente ni idea del dinero que tendrás? ¿Cómo se pretende? Tú dices, vale, el otro año me dieron tal, el otro tal, pero no coincide jamás lo que nos han dado. ¿Cómo se supone que tienes que hacer una programación sin saber? O sea, ¿cómo vas a hacer la compra sin saber el dinero que tienes en la cartera? Y además te dan 10 días, pero tú luego para responderte tardan meses y luego tardan 7, 8, 9 meses en dártelo. Y a veces yo no me acuerdo muy bien cómo eran las de aquí, pero luego hay algunas ayudas que además te exigen que mantengas el presupuesto que has presentado cuando se te ha concedido la ayuda, con lo cual tú puedes prever tener unos ingresos y luego puede cambiar totalmente esa previsión y tienes que seguir manteniendo, y si no te piden la devolución de la ayuda. Entonces hay muchas cuestiones, como decía Ruye, que además desde la Fundación nos hemos trabajado mucho, muchas cuestiones que se podrían mejorar en las convocatorias públicas, y ahí sí que eso es más sencillo que abrir nuevas vías de financiación que quizás son más complejas. Pero mejorar las convocatorias es una cosa que se podría hacer. La plurianualidad, por ejemplo, porque al final vamos año a año concurriendo competitivamente y no sabes si te la van a conceder o no. Muchas veces algunas no admiten cierto tipo de gastos como honorarios a artistas, que es como demencial, ¿no? Que es como los propios honorarios de los que piden producción ayuda, no es computable para subvención. Dirección, claro, no es computable, aunque lleves 9 meses. Es increíble, ¿no? Que es como la reprecarización del sector cultural, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchas más cosas. La artificialidad, que todo el mundo ya asume que es así, de que las subvenciones te tienen que dar cero, ¿no? O algunas tienen que como darte cero. ¿Qué presupuesto da exactamente cero? Ni un euro de gasto, ni un euro de deuda. Pero es que pues fíjate, hay un caso... Una deformación, o sea, ¿no? Ha llevado al extremo que es real, le pasa a la propia administración local, que esto lo habréis visto también en vuestra práctica. Creo que hay personas aquí... Sí, que no sé, perdón. Toñín, Plan y Isabel, deberíais de explicar... Porque porque creo que es muy importante. Siéntate tú aquí, Joaquín. Sí. Toñín, creo que me gustaría que explicaras lo que estás haciendo. Sí. Es que son muy bajos estos, lo siento. Porque en tema de nuevas tecnologías y es que eres único y estás en Alcañiz, aquí en la zona, explícanos lo que haces. Como un ejemplo de innovación, es verdad. Que ya, eso, es que me hacía gracia lo que estaban diciendo, ¿no? Que se han nombrado Madrid, Barcelona, es que esa cultura no se puede traer. Nosotros, por ejemplo, yo estaba con la asociación Las Ranetas hasta hace poco que la disolvimos, ¿vale? Ahora estoy por mi cuenta.
y pues organizábamos conciertos de rock, historias, bueno, así un poco de todo, ¿no? De cultura en general. Y bueno, pues que sepáis que, por ejemplo, hace unos cuantos años fuimos el primer festival, digamos, en Europa en hacer cosas de realidad virtual. Entonces, con unos prototipos de gafas que no habían ni salido, estábamos en Alcañiz. O sea, si os suena las Oculus Rift y cosas de estas, nosotros teníamos los prototipos y estábamos haciendo eso. O sea, te estoy hablando hace un montón de años. Igual que eso, pues lo mismo, pues con inteligencia artificial en Alcañiz hace igual unos cuantos años, estoy hablando a lo mejor 7 años, 8, pues se veían obras de arte generativo y las teníamos aquí. O sea, y lo podía ver la gente. Entonces, el rollo de que hay cultura que solo es de Madrid, que solo es de... No. Otra cosa es que ese tipo de cultura se sepa que existe. Por ejemplo, nosotros el problema que teníamos por repercusión de gente, pues nos venía mucha gente a ver todas estas cosas y tal, pero por ejemplo a nivel mediático cero. O sea, yo podía enviar notas de prensa al País, al ABC, al cualquier periódico que digáis, y si no pagas no te sacan. Y por ejemplo medios, una cadena de televisión pública, de la segunda cadena, un programa que es de cultura también así innovadora y tal, pues llamándoles, oye, que tenemos esto, que hostia, qué acojonante, ¿no? Es vuestra programación, esto no está en ningún lado. Digo, ¿lo vais a cubrir, no? Pues claro, igual si nos grabas tú todo, luego ya hacemos una selección de no sé qué, pues así va el tema. O sea, que sepáis que también mucha cosa que a lo mejor no se ve fuera es porque no la quieren sacar. O por ejemplo, también me acuerdo que con lo de la realidad virtual, pues me llamaron de la Fundación Telefónica. Y me llaman, oye, que, hostia, pues a ver si me dices a alguien para darle algún premio o algo, ¿no? Porque esto no sabemos de qué va, no sé qué. En vez de decirme, hostia, vamos a colaborar contigo, señores que estáis aquí haciendo esto. No. O sea, simplemente para utilización. Y bueno, y a nivel político, pues también fue un poco, yo qué sé, que tú llames a la Diputación de Teruel, por ejemplo, oye, que este festival que estoy haciendo estas cosas, es que no sabemos ni lo que es, no, o sea, de ese nivel, ¿sabes? O sea, ni que tampoco se hayan preocupado así en excesivo de estas cosas. Y luego, pues eso, que queremos innovación, no sé, les llena la boca a muchos políticos muchas veces, pero hostia, pues ¿qué están, por ejemplo, en arte digital, cuánto dinero se está invirtiendo? Te lo digo yo, cero. Por lo menos en mi zona o en Alcañiz, que es en el sitio que vivo. Entonces a lo mejor se gastan otros dineros en otras cosas, pero en ese, y nada, simplemente eso, que estéis orgullosos de las cosas que hacéis todos, porque pues muchas veces es eso, que no se ve fuera, pero el que no se ve afuera en un Madrid o en un Barcelona no significa que no se estén haciendo. Simplemente eso. Sí, por ahí. Hola. Quería comentarte una cosa que es una idea, porque también a veces nos hemos encontrado en casos en la fundación. A veces pensamos solo en cultura, o sea, en ayudas de cultura. Y también para, por ejemplo, el tipo de propuesta que hacéis vosotros, igual también hay que mirar otras líneas de ayuda que no son de cultura, más tipo I+D, más digitalización, industria, que también igual puedes optar a ellas y que no son cultura, o sea, no dependen del presupuesto de cultura y que a veces son más fáciles de obtener y están mejor remuneradas. Es una acción casi en sí misma de incidencia, ¿no? Es decir, no solamente pedimos a los organismos culturales, sino como la cultura se hibrida con muchas otras cosas, también otras entidades, otros ministerios nos tienen también que financiar estas actividades, o al menos intentarlo, ¿no? ¿Tenéis por aquí algo más? Bueno, pues yo me llamo Isabel Navarro, tengo un espacio aquí en Valderrobres que se llama Inspira Street Food.
empezó siendo una caravana de comida saludable y como a mí me gusta cantar, pues uní el cocinar y el cantar trayendo grupos al espacio al aire libre y empecé un poco así y claro, ya llegó un punto en que los grupos ya me contactaban a mí porque me muevo bastante por las redes sociales y así empezaron a venir grupos incluso de Zaragoza, de Barcelona. Y bueno, en el 2022 programé 35 eventos en un verano y las problemáticas que he tenido yo, pues bueno, como un vecino, a una vecina le molestaba, pues el ayuntamiento ya un poco me vetó, ¿no? Y entonces ahora estoy en un espacio al lado del aire libre, pero cerrado y así no molesto tanto, ¿no? Entonces yo cuando intenté hablar con esta vecina en plan, pero vamos a ver, 2 horas a la semana no me puedes dar, cambiamos el horario, porque claro, albergaba el espacio casi 150 personas, he llegado a poner en ese espacio, yo le intentaba expresar como que era un bien para el pueblo. Bueno, al final pues hago los eventos un poco más pequeños. Una de las cosas que me preocupa muchísimo es la contraprogramación, lo que decíais, ¿no? Porque, claro, veo que la gente se estresa, no sabe dónde ir. Aquí en el Matarraña se programan muchas cosas. Entonces, y me lo dicen, no, es que yo no tengo dinero para ir a 2 eventos un fin de semana, ¿no? Entonces yo siempre quiero como reunirme con los gestores culturales. Por favor, para no contraprogramar, ¿no? Incluso este año 2 festivales, Cocine de Zaragoza y Aragón Negro, se van a celebrar en Inspira. Entonces me gustaría estar en el grupo de los festivales porque no quiero que hagamos las cosas a la vez, ¿no? Es muy incómodo, tanto para la gente como para la propia persona que programa y tenemos tanto trabajo y luego ves que no funciona como nos gustaría, ¿no? Yo soy una empresa muy pequeña, soy una emprendedora muy pequeña, sin darme cuenta he creado una comunidad, ¿no? Y un espacio que ya se conoce por sí solo. Por ejemplo, el festival de Ecocine, pues han contactado conmigo sin yo ni siquiera conocer a las personas que lo organizan y bueno, no sé, pues que estoy ahí luchando. Mi sueño es pues poder programar gratis. He hecho mucho voluntariado por mi proyecto y al principio pues incluso pagaba yo las actuaciones, salían de mi bolsillo y lo he hecho con mucho amor. Después de 5 años pues tengo ganas también de tener un sueldo digno, ¿no? Incluso mis clientes están dispuestos a financiar el proyecto, ¿no? Porque yo algunos meses al año tengo que cerrar porque aquí no hay mucha gente y entonces ellos me dicen, no, ponemos una mensualidad para que tú puedas seguir programando y seguir estando aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera no es una locura, ¿no? El mecenazgo todos lo podemos hacer, ¿no? Invertimos en muchas cosas. Y nada más, pues simplemente muchas gracias. Cuando Joaquín me mandó este aula me pareció maravilloso. Digo, qué maravilla que en la comarca se va a hablar de cultura y vamos a tener la oportunidad de generar un debate, ¿no? Y entre todos y muchas gracias por hacerlo posible. No sé si Patricia está conectada. Sí. Por si quieres decir algo del tema del ruido y del acceso. Sí, es que al final todas las quejas y dificultades que se plantean desde el sector y desde los agentes, ¿no? de la cultura, al final están todas, se provocan todas tienen un origen y es en la indebida consideración de la cultura como un bien esencial y de alguna manera, un poco respeto que tenemos a los derechos culturales, ¿no? El derecho cultural se pone siempre al servicio o se pone en un segundo nivel frente a otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el no adelantar el dinero, o sea, se podría justificar perfectamente, ya sabéis que hay subvenciones que se pone, ¿está usted interesado en que se le adelante el dinero o no? Pues esa opción debería de estar en todas, o incluso a lo mejor en aquellas que son al tejido cultural, poner que es una convocatoria donde
se anticiparán los fondos pues todo lo que sea posible, y hacerlo con una presunción de anticipo de fondos. ¿Precisamente por qué? Pues porque si al final esa subvención no va a ser eficaz porque el tejido cultural no puede aguantar la autofinanciación hasta que reciba la subvención, y además esa subvención no se les adelante por parte de ninguna entidad financiera porque hay entidades que no trabajan con importes tan pequeños, pues entonces al final lo que estás haciendo es una línea de subvenciones que no es eficaz y no es eficiente. Entonces realmente estás haciendo una indebida política, y además estás impidiendo el ejercicio de derechos culturales porque los estás complicando. Cuando hablamos de que nos cambian de sitio porque le molesta a un vecino, ahí lo que te está poniendo es en un segundo nivel el derecho a acceso a la cultura frente al derecho a la salud o al descanso, cuando están en el mismo absoluto nivel, ¿no? Y entonces, y que precisamente para establecer una medida que sea restrictiva de un derecho fundamental y ponderarlo frente a otro derecho, lo primero que tiene que justificar la administración pública es que se está produciendo un daño a ese segundo derecho que se está priorizando frente al derecho de acceso a la cultura. Y eso no existe nunca. O sea, lo normal es que es una opinión del responsable municipal de turno que dice, bueno, es que claro, como les molesta, ¿les molesta qué significa molestar? ¿Le está provocando realmente un daño en su derecho a descanso? Y que además ese descanso que se está viendo limitado privado le provoca un daño a la salud, porque si no existe esa justificación técnica no tiene por qué ponerse en un segundo nivel. Entonces, habéis puesto otros ejemplos, ¿no? El tema de que las leyes de subvenciones exigen que los proyectos culturales ni tengan beneficios ni tengan pérdidas, y que además tú tienes que justificar que vas a ser capaz de hacer la actividad sin la subvención para luego que te den la subvención. Y a mí hay gente que me ha dicho, responsables públicos que me han dicho, no, es que es como si esta subvención fuese un regalo. Y dices, no es un regalo. O sea, una subvención es algo que va para el fomento de la actividad, en este caso de la actividad cultural. El fomento no tiene que penalizar los beneficios, y además tiene que ser muy consciente de que a lo mejor sin esa subvención no se puede hacer, porque precisamente si se pudiese hacer todo sin subvención, ¿para qué establecer líneas de subvenciones? Bueno, pues eso es otra indebida interpretación, porque no se tienen claro cuáles son los derechos culturales ni cuál es el bien general que hay que proteger a través del fomento por parte de las administraciones públicas, y cuáles son los derechos básicos culturales que hay que incentivar. Por eso, volviendo otra vez al principio y de nuevo, una buena teoría conceptual de qué significa el bien esencial, qué es lo que hay que financiar, cómo hay que financiar para garantizar esos derechos culturales y ponerlos al mismo nivel que otros derechos fundamentales, que cuando se ponderen no salga siempre perdiendo el derecho a acceso a la cultura o a la libertad y creación artística, es esencial en estos momentos, ¿no? Porque debemos de reivindicar esa conceptualización teórica Patricia, una cosa, ¿podrías contar también aquí a la compañera la plataforma que hemos creado precisamente para cuadrar pequeños incentivos fiscales con pequeños inversores? Porque el incentivo fiscal, es decir, si tú tienes una empresa, si todo esto que haces como promotora lo haces a través de una SL o de una SA, bueno, una SL, tú estás generando una deducción que puedes aprovechar tú misma para tu impuesto de sociedades o venderla. ¿Vale? Esto... Sí. Claro, entonces no. Sí, a ver, a las asociaciones yo creo que les importa mucho esta conceptualización teórica del bien esencial, porque lo que digo, ¿no? Porque deberíamos de trabajar esa menor exigencia que hace pues, el Ministerio del Interior, ¿no? Cuando hablamos de asociaciones a nivel estatal, de la declaración. Para hacer una declaración de utilidad pública es muy difícil, pero podríamos trabajarlo desde esta visión de los derechos culturales y de los retos desatendidos en materia de derechos culturales, pues a nivel de un territorio, por ejemplo, ¿no? Para que se pudiese declarar de utilidad pública esa actividad cultural dentro de un territorio, porque suple o viene a cubrir un derecho desatendido en un bien esencial, ¿no? Pues esto, una vía de trabajo para poder meterlo dentro de, a lo mejor, del tema de los mecenados. Luego,
Esto ahí en el tema de las subvenciones, pues trabajar también que cuando quepan las subvenciones, pues trabajar el que se clarifique ese artículo 19 de la Ley de Subvenciones que te pide no tener ni beneficios ni pérdidas, que es, como decía María, un ficticio, o que se prevea que se tienen que anticipar las subvenciones para que realmente no se prive el desarrollo del tejido cultural, que no aguanta, no tiene otra vía de financiación y nadie le va a financiar esa actividad más que hacerlo al pulmón. Y también el tema de incentivos fiscales, que son unos incentivos que se dan para determinadas actividades de artes escénicas y de música, y que lo que ha explicado Roger, ¿no? Que es un incentivo que genera el que hace de productor o de promotor de ese evento. Claro, ahora mismo esos incentivos fiscales se están quedando en los grandes eventos y en los grandes pagadores de impuestos, ¿no? Es un reto que se filtre al tejido. O sea, si tú eres un pequeño evento que estás produciendo un festival de 20.000 euros, pues estás generando incentivos 4.000. Pues a ti te puedes darle ese incentivo a una empresa pequeña también de tu entorno, incluso empresas de producción que estén trabajando dentro de tu entorno, o empresas familiares o empresas locales que estén pagando impuestos de sociedades, y que ese incentivo, pues de esos 4.000 euros que has generado incentivos, pues la empresa te dé 2.000 y la empresa se lleva el incentivo después para pagar menos impuestos. Hombre, en un presupuesto de 20.000 euros, subir un 10% de los recursos es muy importante. Pero eso ahora mismo no está sucediendo, pues porque el tejido de las pequeñas empresas productoras de artes escénicas, música, o de las pequeñísimas productoras de audiovisual no son conscientes de que esto existe ni saben cómo hacerlo. Y los pequeños pagadores de impuestos de sociedades, micropymes o incluso autónomos, tampoco son conscientes de que pueden hacer este pago indirecto de impuestos a través de la adquisición de cuotas del impuesto de sociedades, ¿no? De los incentivos fiscales que generan las artes escénicas y la música. Entonces, nosotros hemos desarrollado una plataforma precisamente pues con esta conciencia social de que estos incentivos fiscales se tienen que filtrar en el pequeño tejido de la producción artística. Hemos generado una plataforma para facilitar y actuar de terceros de confianza en la generación de este incentivo y la transmisión a un inversor que quiera comprar ese incentivo, ¿no? Entonces, es una plataforma que se llama The Pipe Market, que lo que hace es que es un gestor realmente documental de las producciones de artes escénicas y música y también de cine. Entonces, ahí lo que hacemos es generar un pequeño informe que dice, mira, esta es la producción musical, se han producido estos gastos, están estas facturas, esto ha generado un incentivo de 20.000 euros y de alguna manera lo certificamos que se ha generado ese incentivo. Entonces viene una empresa y dice, pues a mí me interesa, en vez de pagar el 100% del impuesto de sociedades a Hacienda, le voy a pagar a Hacienda el 50% y con el otro 50% voy a comprar este incentivo. Y entonces le compra el incentivo y le da dinero a la empresa productora. Así es como funciona la transmisión de los incentivos fiscales desde las empresas generadoras. Y hemos desarrollado esta plataforma precisamente para que se pueda filtrar esta ayuda pública, que al fin y al cabo un incentivo fiscal es una ayuda pública, es un dinero que deja de ingresar el fisco y que permite que una empresa que autogestione sus impuestos y decida que el 50% de su cuota se la paga a un productor musical o de artes escénicas, ¿no? Entonces hemos creado esta plataforma precisamente para facilitar de alguna manera, pues no digo democratización, pero sí la generalización en la base, en el tejido de base del incentivo. Bueno, yo creo que sería importante que adquirirás el compromiso de hacer una jornada exclusiva para que todas las asociaciones, empresas, gestorías, que son los que hacen las declaraciones, conozcan el mecanismo y nos podamos aprovechar. Así que vamos a programarlo, ¿vale? Como bien dices, los gestores de impuestos, bueno, las gestorías
y los directores, o bueno, la gente que se dedica al pago de impuestos, es una muy buena herramienta, porque en tu caso, por ejemplo, dices, bueno, yo soy autónoma, bien, pero si yo ya tengo esa previsión de deducción más o menos colocada en la empresa de este señor, por decir algo, que está en mi pueblo, o es un proveedor, como decía Patricia, de mi propio festival, tiene un interés en que yo siga con la actividad y tú tienes un interés en pagar menos impuestos, ahí hay un match que, claro, a pequeñas cantidades, pues el generar todos esos recursos jurídicos y de gestión no funciona, pero con una plataforma o con un sistema más automático es muy interesante. Entonces igual te conviertes en una SL, que tampoco es tan complejo, te puedes autocontratar a ti misma, además, como trabajadora de esa SL, como administradora, y luego esa generación que en el ejemplo que ponía Patricia, si tú generas 4.000 euros de deducción fiscal, se la vendes a él para que él se la aplique a su impuesto de sociedades, se la vendes un poquito más barata, él no te va a dar los 4.000, hay un pequeño descuento, ¿no? Te da 2.500, pero él se deducirá los 4.000. Tú hoy tienes los 2.500 en la mano y él, como tiene más capacidad de financiación, se los descuenta en su impuesto de sociedades en junio del año siguiente. Punto pelota, y esto se hace con un simple contrato de financiación al que hay que deducir, al que hay que quitar subvenciones, ayudas públicas, pero básicamente el contenido es el presupuesto de lo que te has gastado. Ojo que también se aplica a las asociaciones que pagan impuestos de sociedades. Sí. Incluso una fundación... Que a veces las asociaciones y fundaciones están obligadas a pagar impuestos de sociedades si realizan actividades comerciales y que pueden ser calificadas mercantiles, pero lo normal es que muchas asociaciones no quieran hacerlo porque es verdad que hay que pagar el IVA, hay que hacer declaraciones trimestrales, pero tú, por ejemplo, eres una asociación, yo quise una asociación rural, pero que dentro de esa asociación se están vendiendo productos al mercado, que es perfectamente legítimo, una asociación pues para el fomento del desarrollo agrícola ecológico, pero que también se venden productos, pues esos productos podrían ser y deberían quizá ser calificados como actividad comercial. Respecto a esa actividad, la asociación debería de pagar impuestos de sociedades. O sea que también hay que revisar si compensa regularizarse y pagar el impuesto de sociedades siendo una asociación, porque en este caso sí que generas el incentivo, lo podrías transmitir. Pero es una cosa un poquito más técnica que hay que mirar. Pero no pensemos que las asociaciones no son pagadoras del impuesto de sociedades, porque en ocasiones deberían de estar haciéndolo y a lo mejor no lo hacen pues por una mala interpretación de lo que es una actividad comercial o no, ¿no? Pero bueno, estamos aquí centrados en financiación y estamos hablando de bien esencial. Y la financiación importa desde el momento en que se defina lo que es bien esencial y qué modelo de cultura es la que se quiere financiar, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que nos podemos emplazar a hacer una temática sobre financiación y quizá incentivos fiscales y cuestiones ya como mucho más concretas, y porque creo que es como de interés los que estáis aquí. Pero bueno, vamos a seguir un poco escuchando a algunos de los que habéis venido, y luego también me decía Paula que había algún comentario que ha contestado directamente Patricia, pues genial. Así que no sé si de la NIT en Blanc, la IRA, queréis comentar un poco. Hola, sí. La Argilaga como también la Barraca, además de en vuestro caso el festival, tenéis locales, digamos, estables de cultura, y también eso supongo que supone otros retos diferentes. Sí, yo vengo principalmente en representación del Festival NIT en Blanc, que ya lleva 9 ediciones. Se celebra en Mazaleón y es un festival de artes escénicas que se desarrolla durante una noche, en las calles y plazas del pueblo de manera gratuita. Las personas pueden acceder a teatro, circo, danza, música y fuego. Son 5 o 6 espectáculos durante la noche y el público puede ver los espectáculos gratuitos, ¿vale? Bueno, en la calle. Lo que pasaba era que no sabíamos cómo financiarnos, entonces, bueno, se nos ocurrió que además de pasar la noche viendo cultura, podían cenar de un tapeo que prepara la propia asociación, ¿vale?
Entonces, para subvencionar, para financiarnos, lo que hace la gente es comprar una pulsera a la que para acceder a ese tapeo, ¿vale? Entonces, no se puede separar una cosa de otra porque entonces no se podrían pagar a los artistas. Esta es la única vía de financiación que tenemos del público. Bueno, aparte de merchandising y tal. Lo que sí que nos parece complicado es el tema, bueno, no nos quejamos de los ingresos por parte de la Diputación de Teruel en cuanto a las subvenciones que solicitamos, pero sí que vemos que dependiendo del grupo político que haya en ese momento en el ayuntamiento, pues se nos da un apoyo o otro, económico. Y también personal, o sea, el apoyo de vamos a ayudaros como personas, ¿no? O como corporación, pero ya dejando aparte el dinero. ¿Qué más os quería contar? También veo que hay muchas actividades, hay mucha oferta cultural, demasiada, diría yo, porque no te da tiempo a ir a todo. Y luego nos movemos muy pocas personas, en realidad. O sea que yo creo que es que falta público, ¿vale? Los festivales se nos llenan, sí. Molaría que hubiera más gente. Pero en cuanto a las programaciones que se hacen periódicas, por ejemplo en Inspira o en La Barraca, conciertos, o en L'Arts di Laga, que ahora os contaré el otro proyecto de L'Arts di Laga, sí que vemos que son actividades periódicas que se suceden durante pues una vez al mes o 2 veces al mes, y ahí sí que falta ese público, porque tú haces un evento al año y sí que te acude toda la tropa del Matarraña, pero en cuanto a cosas así más pequeñas, pues estamos 10, ¿vale? De una comarca de 8.000, o sea. Y en cuanto al otro proyecto, simplemente os contaré que el L'Arts di Laga es un centro social autogestionado. Nosotros no nos financiamos con ninguna perra de administración pública, ni ayuntamiento, ni nada. Es una economía que llamamos nosotros de cuidados. Los grupos de música, teatro, charlas, talleres han venido simplemente por la entrada que pagan las personas cuando acceden al local. Y aparte, nosotros, la economía de cuidados, nos referimos a que les damos un sitio para dormir, o sea, les damos de comer, de cenar o lo que sea, los cuidamos, eso. Y la verdad es que los pequeños grupos que suelen rondar por salas, por ejemplo, sí que lo agradecen muchísimo porque normalmente no se les cuida así en las grandes ciudades, y vienen al pueblo aquí y dicen esto es una maravilla, que se lo vamos a contar a todos los grupos que podemos. Entonces ese proyecto queda excluido de subvenciones y política y todo esto. Vamos a nuestro rollo y no necesitamos a nadie, y mejor, porque ya os digo, depende del color político que haya arriba, te llega una cosa o te llega otra. Bueno, no, nada, como también es un local de música, básicamente, hace 26 años que funcionamos. Y bueno, al principio sí que funcionaba como autónomo, porque era un local abierto al público de forma habitual, todos los fines de semana. Y pues bueno, pues hacíamos actuaciones, pues eso, hace 26 años. También, como dice Isa, pues al final ha venido gente de Galicia, o sea, de toda España, igual que lo dice Laira, que el otro día leía que bueno, es que ahora para tocar los grupos tienen que pagar. No sé si lo sabíais, pero cuando un grupo toca en una sala en Madrid, Barcelona o grandes ciudades, pagan por tocar ahí, o sea, alquilan la sala. Con lo cual es algo que es inaudito, porque lo lógico es que un grupo pues vaya a tocar un sitio y cobre de eso. Pues ahora no, ahora resulta que tiene que pagar. Con lo cual, claro, el llegar un grupo a una población, en el caso nuestro, por ejemplo, de 550 habitantes, y que se encuentre en un local, como dice Laira, que los cuidas y que encima les pagas, pues eso es, bueno, entonces llega el momento en que el teléfono saca humo porque te llaman 40.000 grupos y no sabes dónde meterlos, porque además el problema de aquí, pues como hablábamos, es la población que hay. Estamos 8.000 habitantes en toda la comarca
hay que decir, con los turistas que en verano, bueno, antes era en verano, ahora ya casi todos los fines de semana hay, pero siempre contamos con una población limitada. Entonces no puedes abusar de hacer cosas porque el público es muy limitado y el público te vendrá una vez al mes, pero si le das tres veces al mes actuaciones, pues es el mismo público, con lo cual pues tienes que ir un poco regulando y viendo eso. Después, la ventaja, por decirlo así, pues en verano pues pasa que hay mucha gente de todos lados. Entonces sí que es verdad que hay más oferta, pero también hay más público. Y bueno, pues a nivel de subvenciones, como, bueno, yo también yo en el local, digamos, no recibo ningún tipo de ayuda. Cuando fui autónomo sí que conseguí, porque estaba inscrito en la asociación de salas a nivel estatal. Entonces de hecho hay un circuito se llama GPS, girando por salas. Entonces pude entrar ahí, pero claro, pude entrar ahí porque todos los meses pagaba 2 recibos, uno a SGAE, que luego salió todo lo que salió, pero eso dolía en el alma porque era un dinero que no sabías dónde iba, y otro a IAE, que era intérpretes y ejecutantes, con lo cual, al estar dentro de todo ese círculo, pues pues estaba dentro del GPS. Entonces eso sí que subvencionaban, pues te mandaban un grupo o 2 al año, y ese te lo subvencionaban. Pero fuera de eso, a nivel de ahora, pues nada, o sea, la gente viene con las entradas, como dice Laira, pues pagas al grupo, los cuidas, les das de cenar, y así es como funcionamos y tal. Después, por otro lado, sí que recibimos subvenciones como asociación a nombre de, pues bueno, como hacemos el festival Matarraña Intim, como ha dicho Jacobo, pues por medio de Matarraña Intim, de la Diputación, porque de la DGA lo hemos intentado 1 año, 2 años, pero ha sido, bueno, no llegamos a los puntos, no sabemos muy bien cómo llegar a esos puntos porque, bueno, el tema de las subvenciones sí que es un problema bastante grave. Porque yo no entiendo que aprueben unos presupuestos para el 2023, por ejemplo, se acabe el año y no te han pagado lo que te han dicho que te la van a dar. Y te lo den pues en febrero, marzo, o que eso tampoco lo entiendo. Porque dices, no, me pagan el 31 de diciembre porque los presupuestos están aprobados, se acaba el año, cerramos el ejercicio. Pues no. El dinero te lo dan al año siguiente, con lo cual alguien tiene que adelantar el dinero. Y bueno, pues nada más. Espera, yo quería decir una cosa. ¿Se oye? Cuando has dicho ay, ya no me acuerdo qué has dicho, pero bueno, quería contar una cosa que nos pasó hace poco en la Argilaga, que, bueno, y en la Nit en Blanc también nos ha pasado alguna vez, que los grupos de teatro, compañías, lo que sea, les subvencionan desde sus gobiernos, si vienen de País Vasco o si vienen de Cataluña, les subvencionan por salir de su comunidad autónoma. Y eso es increíble. O sea, sí, no, pero yo ya me estoy refiriendo directamente a que el gobierno vasco paga al grupo no sé, un tanto, no sé si por desplazamiento, en concepto de qué, porque ellos consideran que un grupo vasco salga fuera de sus fronteras de la comunidad autónoma es difundir la cultura vasca fuera. O sea, eso es un apoyo brutal. Ojalá pasara eso en todas las comunidades. Roberto Ramos, no sé si nos escuchas. Roberto, yo lo conocí hace muchos años porque Roberto estaba en la dirección de URA, que es la Asociación de Gestores Culturales de Aragón, que la verdad es que hacen muy buen trabajo, y me acuerdo que nos regaló un botijo por buena iniciativa cultural cuando hacíamos la quema de artistas, y luego él tiene un proyecto personal también muy interesante, así que cuando quieras, Roberto. Sí. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar. No sé si me escucháis bien. Te escuchamos. Lo primero, me hubiera gustado estar hoy allí, ya lo sabes, María, pero tenía otra actividad. Bueno, me parece, voy a ser muy breve, pero sí que se están comentando temas muy interesantes y bueno, pues os quería felicitar por la organización de la jornada. Fundamentalmente yo quería comentar 3 temas. Me parece que, bueno, cuando hablamos también de la cultura como bien básico, la tenemos que conectar a algo que también ha dicho Patricia, ¿no? que
que es la financiación. Hoy no hablamos de financiación porque nos llevaría, como decías María, otra jornada y se ha hablado muchas veces, pero sí que existe para mí una conexión básica, puesto que si no tratamos bien a los creadores, ¿no? a las personas que trabajan en la cultura, pues difícilmente luego podemos trabajar en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a este tema, ¿no? que antes pues, se ha explicado también, creo que para generar proyectos, ¿no? que ahonden precisamente en una base comunitaria, ¿no? en un crecimiento en los pueblos, ¿no? que es de lo que estamos hablando hoy, pues realmente las líneas de financiación también de las administraciones deberían hacer una apuesta más radical pues, por estos procesos de cultura comunitaria. Es decir, nos encontramos muchas veces con convocatorias pues, que no se han reformado desde hace, diría, décadas, ¿no? que se vienen arrastrando año tras año, ¿no? que se copian y se pegan, ¿no? cuando los procesos culturales han cambiado muchísimo y que realmente pues, entre los criterios existe un criterio que elimina a muchas entidades, ¿no? que es el criterio de la antigüedad, ¿no? porque en muchos casos se está valorando la antigüedad de haber tenido un festival, ¿no? y bueno, pues esto personalmente, yo que estoy acompañando proyectos a través de Multilateral, que es la Asociación Aragonesa para la Cooperación Cultural, esto lo vivo. Y luego también, para conseguir este bien básico cultural, partiendo de las personas que crean cultura, pues también hay algo que se ha señalado, ¿no? El hecho de cómo esas convocatorias no es necesario muchas veces que sean convocatorias que tengan que cerrarse en ese ejercicio, y en ese sentido, siendo positivo, creo que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura lo hace bastante bien, ¿no? Cuando lanza las convocatorias más o menos en primavera y te deja un plazo de ejecución del proyecto hasta marzo del ejercicio siguiente, ¿no? Y bueno, pues tienes que justificar en junio del año siguiente también, ¿no? Veo que hay comunidades autónomas y ayuntamientos, bueno, pues que sacan en determinadas ocasiones las convocatorias demasiado tarde, en algunos casos en verano, y los plazos de justificación pues terminan en noviembre, ¿no? Y esto es un impedimento brutal para la ejecución de proyectos culturales en el medio rural y también en el medio urbano, pero esto trasciende muchísimo, ¿no? Entonces, fundamentalmente era lo que quería aportar aquí. Decirte también, Patricia, que esto que has comentado del derecho a la salud y el derecho a la cultura, ahora mismo me estáis viendo en una buhardilla de un centro cultural que está en la Plaza Mayor de un pueblo, y os puedo decir que como gestor cultural a veces tengo esa duda, ¿no? Cuando llegan las fiestas patronales, digo, bueno, pues a ver, es que trabajo en cultura, pero por otra parte creo que los decibelios están demasiado altos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocurre muchísimas veces. Pero vamos, fuera ya de bromas también, sí que es verdad que la solución para todo esto es, como siempre, seguir trabajando en cooperación, ¿no? Para mostrar que como bien básico cultural, que es sobre lo que debemos trabajar, pues nos tenemos que implicar pues, con otros sectores y, desde luego, como antes se ha comentado, pues buscar también financiación en otros ámbitos, ¿no? Para hacer proyectos culturales, que es algo muy manido, pero es así. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena. Hay una palabra aquí, pero yo también efectivamente he pensado lo mismo, porque también me parece que es muy interesante la visión de los productores que hacéis artesanía, ¿no? Y que también es una manera de conservación del patrimonio inmaterial, material, pero bueno, de la manera de hacer también, ¿no? Y en este caso, Manuel, que además yo lo conocí como bibliotecario de Valderrobres, pero luego mutó a artesano de Esparto, y me gustaría que también aportaras, y luego te doy la palabra, José Luis. Bueno, yo vamos, me gusta que se creen estos espacios, que hablemos de financiación sobre todo, que es lo que nos interesa. Muchos, para tirar adelante, somos unos románticos, los del teatro, los de todo lo que nos mueve la cultura. Al final es alimento del alma, que por eso creo que estamos aquí, que si fuera por producir, hacía otra cosa, ¿sabes? Que no producíamos artesanías, ni igual
que es que estamos aquí, yo creo que tenemos que saber por qué estamos aquí y cómo tiramos adelante estos sueños, estas ilusiones, ¿no? Nuestras inspiraciones, y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Yo siempre digo, a mí me tendrían que patrocinar. A mí me tendrían que patrocinar para que haga lo que digo. Me quita el castillo de Valderrobres me quita mucho protagonismo. Yo estoy un poquito más abajo. Y yo no sube la gente nomás que para decirme, ay, mira, falta mucho para el castillo. Digo, oye, pues si tienes aquí el hombre museo. Y hay quien se sienta y se encuentra con estas situaciones, y yo, bueno, básicamente yo no quiero dinero, yo quiero que me dejen vivir y hacer lo que quiero con ilusión, que creo que es lo que la gente necesita, y además pues un bien de interés cultural y como la salud, si es que tenemos que alimentarnos completamente, que ya lo decía Lorca cuando inauguró la biblioteca de su pueblo. Dame pan y un libro. ¿Sabes? Y no sé, si es que todos, me encanta que nos juntemos y yo poco puedo aportar desde mi parte, solo puedo decir que es que yo estoy más con la autogestión de la Laira, porque es que entrar en subvenciones y los que se meten en esos proyectos, en esos festivales que tanto tenemos que agradecer, es que es... Madre mía, es que es imposible. Si yo ya me hago el IVA y me dicen que soy un superhéroe. Nada más que añadir. Sí. Del Ayuntamiento del Mas de las Matas y de Alcañiz y Diputación Provincial, ¿os podéis presentar y comentar algo? Bueno, yo sabía que había actividad cultural en Matarraña, pero no me imaginaba que había tanta, y felicito a las iniciativas que son, o sea, vamos, a todas y sobre todo a las que son sin ánimo de lucro. Pero hecho en falta aquí, no sé si se os han invitado o no, a la parte municipal, a las entidades municipales. O sea, un promotor de la cultura municipal en las zonas que estamos debería de apostar y creerse la cultura en la zona rural, y yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos, que los representantes municipales no se creen la cultura en la zona rural. Y eso habría que hacer mucho hincapié, y no sé cómo cambiarlo, porque eso hace muchos años que está el problema. Yo he estado trabajando en la actividad cultural bastante tiempo, ahora he dejado de trabajar, pero que esa carencia siempre ha estado, y sobre todo en los municipios más pequeños. O sea que no sé si por desconocimiento de la cosa, porque no se le da importancia a la cultura, porque hay otras cosas más importantes en la sociedad que la cultura, pero no se cuida la cultura en los municipios. O sea, por parte de las entidades públicas, ¿eh? Y eso yo creo que sí que se debería intentar hacer mucho hincapié y trabajar en qué forma se puede revertir esa forma de pensamiento, que creo que es muy difícil, o sea, de los representantes municipales que tenemos. Sí, son del Bajo Aragón, pero están aquí, entonces que den su... Bueno, yo voy a ser muy breve. Me presento, soy María, soy alcaldesa de Mar de las Matas. Y bueno, nada más entrar, ya le he echado un poco la bronca a Joaquín, porque no me había llegado la convocatoria de esta reunión. Y bueno, la verdad que me está pareciendo muy interesante. Y cierto es de la última palabra, que mucha responsabilidad la tenemos los políticos, ¿no? Y yo me considero una política municipal, pero sí que es verdad que yo cuando llegué al ayuntamiento, la partida de cultura que tenía en el ayuntamiento era mínima. Yo he ampliado de esa partida de escasos 5.000 euros, que encima no se llegaban ni a consumir, o sea, no se llegaban a gastar. La hemos ampliado a 15.000 euros. Además, en el MAS tenemos pues un montón de asociaciones, y lo que hemos hecho ha sido dar unas subvenciones directas a cada una de las asociaciones, porque creemos, bueno, yo creo desde el ayuntamiento que apostar por las asociaciones al final es apostar por la cultura, ¿no? Porque al final son los que dinamizan el municipio. El ayuntamiento tampoco podemos llegar a todo, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante apoyar a todas esas asociaciones que día tras día mantienen a todo nuestro personal
ocupado con talleres, con teatro, con cine. Luego los fines de semana pues se hacen un montón de actividades, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. También sí que es verdad que hay ayuntamientos pues que el poder que tenemos pues tampoco es unos presupuestos ahí muy grandes. Entonces, pues bueno, si de un presupuesto yo ahora mismo estoy hablando de lo que es la parte municipal, es 1 millón de euros, pero de ese 1 millón de euros prácticamente el 80% se va para gasto corriente, digamos, ¿no? Y todo lo que puedes hacer, invertir en el ayuntamiento, es gracias a subvenciones que puedas hacer arreglar una calle o un parque. Entonces, pero sí que veo que bueno, es muy importante, sobre todo para el bienestar de las personas, ¿no? De los municipios, porque al final, pues bueno, eso de ir a ensayar a las dulzainas, ¿no? Que hemos oído hablar antes a Joaquín, pues es importante, ¿no? Apoyar a la Asociación del Relicario para que pueda ensayar todos los martes y jueves, que al final eso hace dinamizar un poco el municipio. Por mi parte, nada más, yo lo transmito a mis compañeros. Creo que hay que potenciar mucho tanto el turismo como la cultura de nuestros municipios, porque al final hay municipios que no pensemos que nos van a venir una empresa ni de 20 ni de 50 empleados, ¿no? Yo creo que tenemos que tirar con otras alternativas, y un ejemplo claro es el Matarraña, ¿no? El Matarraña a día de hoy prácticamente está viviendo sobre todo el turismo y de la cultura. Así que enhorabuena, porque me habéis dado mucha envidia. Gracias. Hola, buenas. Yo soy Anabel, yo vengo de Alcañiz, soy concejal de Alcañiz y también diputada en Teruel y profesora, o sea, un poco también de todo. Y la verdad es que agradezco un montón a María venir, que me haya invitado, porque yo tampoco soy de cultura. Entonces, la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Es verdad que Alcañiz en este sentido es distinto, porque tiene un presupuesto mucho más potente, y yo además me he mirado datos antes de venir y gasta pues casi 1 millón de euros en cultura. Claro, tiene funcionarios propios de nivel A, ayudantes, técnicos, bueno, una persona que casi solo gestiona el teatro. Acabamos de hacer ahora en febrero, se ha hecho el Club de la Comedia, 3 fines de semana, completó los 3 fines de semana, se vendieron todas las entradas. Los festivales del Castillo también es famosísimo, igual que no aquí en Valderobres, pues la verdad es que tiene mucha fama, se destina bastante dinero y vienen de primera línea. No sé si el año pasado o el anterior, no recuerdo, pues Anabel Alonso con la Celestina, ha venido ahora Malikia, bueno, vienen de primer nivel. Pero es verdad que este es un punto de vista que es totalmente distinto a lo que estoy yo también viendo aquí, y que eso también lo sé y lo conozco, porque cuando sacan las subvenciones, yo eso es algo que también pienso, que tienen que adelantar el dinero. Sí que es verdad que hay convocatorias que te pueden adelantar el 50%, pero pues como muchas veces lo que dicen es copian, pegan, o se dan pues a los que, pues bueno, un poquito a cada uno y se quedan ahí quietas, pues no se abre al final el abanico. Y luego pues todas estas cosas novedosas, si no se cuentan, pues los que están ahí también, los funcionarios, pues a lo mejor tampoco lo conocen. Entonces habría que modificar, introducir nuevos párrafos en las bases para que puedan incorporarse, claro, estas novedades, porque al final o sea, la cultura. Yo además pues también voy mucho al teatro, al cine y demás, o sea que una gran parte de nuestro dinero, nuestro ocio es cultura, porque bueno, yo soy profesora de economía y el estado de bienestar no solo es comer, taparnos y estar en cobijo, ¿no? La cultura, el ocio, entra parte de unos mínimos y los aceptamos como tal. Entonces, si no estuviera, ¿quién no va a un concierto en verano? Es que vamos todos. Es verdad que hay muchísimos, yo estoy de acuerdo, aquí pequeños y festivales grandísimos. Y luego también muchas veces nadie es profeta en su tierra. Es decir, yo misma he ido al Club de la Comedia en Madrid, que te cuesta la entrada mucho más, porque en Alcañiz creo que valía 12 euros, pues te cuesta muchísimo más el AVE, más el hotel, te acabas dejando un montón de dinero y lo tenemos a veces aquí cerca. Entonces pues, nos empeñamos en irnos a las ciudades pensando que en las ciudades tienen todo y aquí tenemos muchísimo. Entonces también tenemos mucho que aprender. Así que bueno, muchas gracias a todos. A los que queréis venir, vamos a ir. No se oye. Ahora sí, ¿verdad? Comentaba que después seguiremos en un pica pica hablando y comentando todos estos temas, pero vamos a ir cerrando y te doy la palabra, Patricia, si quieres, para un poco también recoger y concluir. Bueno, a mí me gustaría que concluyese Alfons, porque no sé si él considera
esa mención que nos ha hecho esta mañana a la necesidad de la mediación para la definición de lo que son los servicios básicos, o la definición de lo que se entiende por bien esencial en una comunidad, es algo que aflora en toda esta conversación de tanta gente haciendo cosas y que parece como que están en solitario, con una diferencia con los órganos de poder, ¿no? de los ayuntamientos, y que a veces deciden desde lo público qué se hace, qué no se hace, a través de distintos mecanismos, son las subvenciones, las licencias y son las pues eso, las ayudas, incentivos, licencias, cesión de espacios, es la manera de decidir qué se hace, qué no se hace, y que quizá debería de ser una decisión más mediada, intermediada y pactada y hablada entre todo el mundo, ¿no? Y como esta mañana comenzaste hablando de esto, ¿no? De la mediación, pues solo yo me gustaría concluir con una reflexión tuya, Alfonso. Yo ya me despido. Sí, gracias. A ver, lo que nos han explicado es una realidad, ¿no? Que los pueblos pequeños, las zonas rurales, a pesar de tener estructuralmente la situación en contra, resisten, resisten, ¿no? Yo les quería enviar un mensaje que no solamente resistan, que lo tienen que seguir haciendo, pero que le añaden otro atributo, que lo que están reivindicando es un derecho a la cultura para la ciudadanía, viva donde viva. Yo creo que esto es muy importante. Luego otra cosa es que hay un desajuste entre la vida cultural de lo que nos han explicado, y seguro que si estuviéramos siguiendo hablando entraríamos a hacer listas, que es casi heroico, con la estructura de la administración pública, de una administración democrática pública, pero que no llega a conectar con esta realidad, ¿no? Aquí diríamos, tenemos un problema. Tenemos un problema, que esto no funciona, porque no es de encargo que un proyecto de un festival en un pueblo pequeño que tiene una subvención de 1.500 o 2.000 euros, le tarden 9 meses a pagarlo a una asociación que no tiene capital para afrontar el tema. Eso no es de recibo, no es de recibo. Y esto es un déficit que tiene este país. Y un déficit que tiene que ver, y se ha de reivindicar. Es decir, la excesiva burocracia, como ha pasado con los agricultores, ha pasado con otros sectores, ¿no? Que la excesiva burocracia está ahogando las iniciativas sociales y culturales que surgen de la vida cultural, ¿no? Y esto quizá los ayuntamientos, que están maltratados a nivel, yo siempre lo digo, maltratados a nivel de financiación pública, y lo están desde hace muchos años, pero son la administración más próxima al ciudadano, tendría que buscar sistemas de apoyo y sobre todo quizás sistemas un poco más creativos, ¿no? Nos haría falta, se me ocurría cuando hablaban que, ¿por qué en la comarca de Matarrañas no se hace una caja de resistencia? ¿No? Una caja de resistencia, se me ocurría. Es tan difícil que se pudiera hacer un fondo, ahora le voy a decir otro nombre, ¿no? Un fondo de ayuda a iniciativas que se le adelante de 20.000, 30.000 o 40.000 euros, que para una macroinstitución no es mucho, pero que estaría en una caja de ahorros, donde sea, pones ese dinero y que te adelanto los 1.500, hasta que tú los puedas devolver. Lo decía como un ejemplo, que lo que yo pensaba mientras escuchaba, en el sentido de que es necesario también la creatividad, no solamente en la programación, sino en la gestión y en el procedimiento. Y estamos llegando a un punto que la burocracia, la gestión administrativa, está ahogando la iniciativa cultural. Sobre todo la sociedad civil. Sobre todo la sociedad civil y de lo pequeño. Y es importante reclamarlo, pero reclamarlo resistiendo, está muy bien, pero también reclamando que esto es un derecho y que este derecho, como ciudadanos, los tiene igual una persona que vive en un pueblo pequeño que en una gran ciudad. Y aquí yo creo que tenemos que
que integrar una actitud más militante en el sentido de una reivindicación para que las estructuras políticas cambien y tengan un respeto para estas iniciativas que son vitales para la vida local, son vitales y que no son grandes, no es construir un ave esto, es una cosa muy fácil que se podría ayudar y buscar fórmulas para resolver esos problemas de gestión que están diciendo. Nada, yo solamente animarles a que sigan trabajando, sigan siendo románticos, como decía usted, sigan románticos, porque la cultura requiere de románticos, requiere de emprendedores, requiere de gente que tenga ideas y también, por desgracia, requiere que tengan paciencia, paciencia porque la administración es lenta. Nada, ánimos y adelante. Bueno, pues cerramos ya, nos vamos los que queráis a tomar algo y yo quiero agradecer a Joaquín de Omecima, a la comarca del Matarraña y a todos los y todas las que habéis venido, que ha sido un placer, a todos los que os habéis conectado por Zoom también y a Patricia especialmente por sus intervenciones. Y nada, queda pendiente un próximo encuentro específico de financiación de la cultura. ¿Quieres decir algo, Jesús? ¿No? Pues no, pues ya está. Muchas gracias.